Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estupendamente. Bueno, José María, si te parece, miramos al mercado. Cuéntame cómo ves esta semana y cómo ves esta sesión. Hoy sí que tenemos un poquito más de ánimo, por así decirlo, en los principales índices. Hoy tenemos ya de vuelta también a la bolsa alemana, aunque vemos algunas caídas ya a esta hora, incluso en Estados Unidos, con subidas muy tímidas o recortes de algunas décimas en el Dow Jones. Pues sí, hoy tenemos a casi, todas las plazas europeas cotizando, cosa que en el día de ayer pues no teníamos, ¿no? Yo veo una jornada tranquila, que es verdad que ha ido quizás de más a menos, según han abierto los mercados norteamericanos y se ha ido desinflando un poquito el mercado norteamericano, pero en general veo un día realmente tranquilo. Yo creo que las palabras que proceden o que vienen desde los bancos centrales, hemos oído en las últimas horas, tanto por parte del Banco Central Europeo o miembro incluso de la Reserva Federal de San Luis, señalar que es verdad que en algún momento determinado los bancos centrales tendrán que empezar a poner fecha en el calendario en cuanto a ir retirando las medidas de estímulo, pero hoy por hoy son pacientes, vuelven a transmitir paciencia al mercado y decirles que, pues que van a seguir apoyando al mismo, ¿no? Quizás los datos mixtos que hemos conocido a nivel macro, tanto de confianza en Alemania o en Estados Unidos, datos mejores en el caso alemán, en ese caso de confianza, un poquito más flojillos en el caso de Estados Unidos, pues eso quizás se ha podido dar una lectura de que pues a lo mejor poco a poco nos vamos a ir adentrando en un terreno de sí recuperación económica, pero quizás no tan espectacular como la que hemos visto en meses atrás o las últimas lecturas que hemos tenido. Eso no es malo, que haya crecimiento económico, incluso pues genera cierto balón de oxígeno para aquellos agoreros que están permanentemente diciendo que estamos en un entorno hiperinflacionista y que va a hacer que los bancos centrales, quizás en Jackson Hole, en agosto, pues tomen una decisión de cambiar sus políticas monetarias o al menos de avisar cuándo lo van a hacer, ¿no? Quizás si tenemos datos menos espectaculares de crecimiento económico, bueno, pues al final, con la enorme liquidez que existe, no cabe la menor duda que si acompaña además el consumo, todavía pueden ser elementos catalizadores que pueden hacer que la renta variable, bueno, pues se mueva dentro de este rango lateral, esté la banda alta, ¿no? Con lo cual, ya digo, jornada tranquila, donde estamos viendo quizás un mejor tonos en el mercado de bonos. Estamos viendo cómo los plazos del largo plazo, la renta fija del largo plazo está corrigiendo, es decir, la rentabilidad está cayendo y eso también genera cierta red de protección para los mercados de bolsa. Recordemos que cuando corrige la rentabilidad de los bonos hay un alza en el precio de los mismos, con lo cual si los mercados de deuda de más largo plazo estamos viendo en estos momentos como entra dinero, mucho miedo a que haya inflación, al menos en el medio plazo, corto medio plazo, o retirada de estímulos no creo que haya o se esté descontando en estos momentos en el mercado, ¿no? Precisamente en este momento en el que hemos vuelto a estar muy pendientes de la inflación, sobre todo, bueno, pues la semana pasada, hoy un poquito más calmado, ¿no? Ayer de nuevo hablaban miembros de la FED, pero se vuelve a hablar de qué tiene sentido como apuesta de inversión en este contexto en el que vemos crecimiento de los precios. Y se está hablando mucho esta semana de por qué tiene sentido apostar por el dividendo en un entorno de inflación. Bueno, recordemos que el ser humano es muy dado a movimientos pendulares, ¿no? Nos solemos mover de ver todo de colores a verlo todo negro, ¿no? Y semanas atrás lo veíamos todo negro después de los datos de inflación en Estados Unidos y hoy, bueno, pues vuelve a entrar cierta confianza, aunque, repito, que dudas va a seguir habiendo, es decir, va a seguir viendo volatilidad. En ese contexto de crecimiento económico, con reapertura de la actividad económica, empresas que son solventes, con barreras de entrada, generadoras de flujo de caja y que sean capaces de pagar un dividendo de forma consistente, o bien porque la ley, la normativa les permite volver a retribuir, volver a pagar al accionista, no cabe la duda que es una opción interesante, teniendo en cuenta, si lo comparamos, dónde se sitúa la rentabilidad de los bonos. La rentabilidad de los bonos a nivel nominal, los de muy corto plazo están en niveles cero o negativos, los de largo plazo, en el caso norteamericano, el nominal está en positivo, el alemán está en territorio negativo. Esto lo comparamos con la rentabilidad por dividendo, sale ganadora la rentabilidad por dividendo, con lo cual en un escenario, en un contexto
de cierto crecimiento económico y tipos de interés que no repunten excesivamente, sigue siendo muy interesante o puede ser muy interesante el elemento dividendo, sobre todo en la parte de Europa y también quizás en la parte de Asia, donde también podemos encontrar compañías con una atractiva rentabilidad por dividendo. Con lo cual, en este escenario donde nos preocupa tanto si puede haber inflación o no, lo que debemos de fijarnos es, por un lado, en lo que bien apuntas, la parte de dividendo, pero también otra parte, me refiero a la renta variable, aquellas compañías que son capaces de fijar precios, es decir, que puedan asumir el incremento de costes, ya sea por incremento en el aumento de las materias primas, subida de impuestos, subida de salarios, etcétera, y lo puedan imputar a a los consumidores de los productos, ¿no? Evidentemente, esto lo podemos encontrar, pues, no sé, en sectores como puede ser infraestructuras y muy claramente en el sector del lujo y también en parte en el sector del ocio. Pues si te parece, déjame algunas recomendaciones un poco más concretas, ¿no? Tanto para la parte de dividendos como para la parte de esas compañías o esos sectores que me decías, infraestructuras y lujo, capaces de bueno, pues fijar ese precio y de trasladarlo al final a quien paga por ello. Pues mirad, en la parte de dividendo, si nos fijáramos en el caso europeo, claramente un gran ganador puede ser el producto de Fidelity, el European Dividend, un producto que invierte precisamente en toda la parte de Europa y que apuesta por empresas con una buena rentabilidad por dividendo, incluyendo el sector bancario, con lo cual puede ser una idea a valorar con un asesor financiero. Si nos fijamos en el sector de infraestructuras, casas como puede ser M&G, casas como puede ser Nordea, por ejemplo, con su Infrastructure Listed, puede ser una idea también a valorar. Y en el caso de bienes de lujo o incluso bienes de lujo con turismo, pues mirad, casas como puede ser GAM con su Luxury Brands es una opción muy interesante. O en el caso de lujo con ocio, una idea muy peculiar y que merece la pena echarle un vistazo, pues la compañía o la gestora belga KBC tiene un producto que invierte precisamente en lujo y en turismo, que es una combinación que la reapertura de la actividad económica, no solo en Europa, sino también en Asia o en Estados Unidos, pues juega un papel muy importante. Y lo estamos viendo como hay flujos de dinero que están yendo hacia ahí, es decir, el dinero fluye hacia la digitalización y también hacia todo lo verde, pero en la reapertura de la actividad económica también está yendo hacia los cíclicos y claramente hacia aquellos sectores que, bueno, pues tienen poder de fijación de precio. Uno de ellos, no cabe la menor duda, que puede ser el lujo o puede ser todo lo que es el sector del ocio, ¿no? Es como la vuelta a lo básico, ¿no? La vuelta a lo normal, a la prepandemia, ¿no? Las ganas que tenemos todos de ese retorno, de retomar, quitarnos las mascarillas y retomar aquellas cosas que hemos perdido por el camino, ¿no? Y dentro de este contexto de inflación, José María, quería preguntarte si crees que la inversión en inmobiliario, ¿no? en un sector inmobiliario sigue siendo también una buena alternativa. Hemos estado hablando, bueno, pues un poco de este mercado hoy. Además, esta semana vamos a tener el SIMA, ¿no? Que es la feria del sector en Madrid, en IFEMA. No sé si dentro de las recomendaciones de inversión recomiendas también este tipo de empresas, este tipo de sectores. Sí, sin duda alguna, claro que es una opción muy interesante. De hecho, cuando hablamos de dividendo, no cabe la menor duda que en la mente vamos a tener no solo a determinadas, no sé, utilities que no estén que no estén muy endeudadas, porque les puede fastidiar la subida de tipo de interés en un entorno inflacionista, o estamos hablando de bancos donde se les vuelve a permitir a algunas entidades a pagar dividendo. Claramente están los REITs, o las SOCIMIs en el que se denominan aquí en España, ¿no? Pero los REITs, las sociedades inmobiliarias que cotizan, bueno, pues tienen ese compromiso para deducción de impuestos o pagar menos impuestos, repartir un alto porcentaje de los beneficios que logran entre sus accionistas, ¿no? El sector inmobiliario, basta con ver los datos en Estados Unidos o basta con ver los datos en algunos países europeos, como en el caso del español, ¿no? Es cierto que hay que ser muy selectivo a la hora de invertir en el sector inmobiliario. Hemos visto que la pandemia ha acelerado una serie de cambios muy importantes. Probablemente no sea una clara apuesta invertir en centros comerciales o REITs en centros comerciales y sí más en la parte residencial, ¿no? Con lo cual, eso ha sido pues, unos catalizadores ser muy selectivo ha sido muy importante en plena pandemia, en la primera fase de pandemia, pero continúa ahora mismo en las fases más finales, ¿no? Ojalá que sean las finales de la COVID-19. Y claro que sí. Y además lo estamos viendo también no solo
por la búsqueda de dividendos, sino también por el apetito que tienen muchos inversores de buscar la rentabilidad por la parte del ladrillo. Estamos viendo cómo, repetí antes, en el caso de Estados Unidos, la enorme bolsa de ahorro que se ha generado como consecuencia de no consumo y el dinero que se ha ido pues metiendo en el bolsillo de muchos consumidores, también se está trasladando no solo al mercado de capitales en forma de inversiones en bolsa o en criptomonedas, sino también en el mercado inmobiliario, ¿no? La contención de los tipos de interés de más largo plazo, en el caso del 30 años norteamericano o en el caso de Europa, en el Euribor también está favoreciendo. Y, por supuesto, la posibilidad de que las entidades financieras puedan conceder crédito si ese crédito pues se concede de forma racional a la gente que puede responder al mismo, ¿no? En Madrid o muchas otras zonas vemos muchísimas grúas de construcción y eso está animando, sin duda alguna, a muchos inversores. Con lo cual, sí, tanto es una respuesta válida para la parte de dividendo que me preguntabas hace un momento, como la inversión en sí misma, e incluso la parte de renta fija. No nos olvidemos de los Mortgage-Backed Securities, los MBS. En la parte de renta fija sigue siendo un segmento, la parte norteamericana, muy atractiva a la hora de invertir para tratar de ganar un poquito más de rentabilidad que el activo libre de riesgo. Pues José María Luna, tomamos muy buena nota de todas estas recomendaciones. Muy buenas tardes, gracias. Muchísimas gracias y feliz tarde.